Hola y bienvenidos a otro nuevo audiolibro. En esta ocasión les voy a presentar la obra La víctima. Prólogo. El peso de un paraíso. El aire en las montañas humeantes de Carolina del Norte tiene una cualidad mágica, casi sagrada. Es un aire denso y antiguo, cargado con el aroma de los pinos milenarios, la tierra húmeda y la promesa perpetua de la niebla que se aferra a las cumbres como un velo nupcial. Cada mañana, el sol se abre paso a través de esa niebla con una delicadeza reverente, pintando el cielo con tonos de melocotón y lavanda, y despertando el bosque con una sinfonía de cantos de pájaros y el murmullo constante de los riachuelos que descienden por las laderas. Es un lugar donde el tiempo parece ralentizarse, donde cada respiración se siente como una limpieza del alma. Un paraíso terrenal, un santuario de belleza natural que atrae artistas, poetas y almas en busca de paz. Para la mayoría, vivir aquí era una bendición incalculable. Para Angeline era una sentencia. Desde la ventana de su pequeña cabaña de madera, Angeline no veía la majestuosidad de las montañas, veía los barrotes de una prisión verde. No escuchaba la melodía de la naturaleza, escuchaba el silencio ensordecedor de sus sueños moribundos. Se levantaba cada mañana con un peso en el pecho, una carga invisible que la encorvaba más que cualquier trabajo físico. Se miraba al espejo y lo que veía no era una mujer joven de 26 años con una belleza que podía haber detenido el corazón de cualquier hombre. No veía sus ojos de un azul tan profundo como los lagos de la montaña y su cabello una cascada de oro que caía sobre sus hombros. No veía su figura alta y esbelta que en cualquier otra ciudad habría adornado vallas publicitarias. No, lo que Angeline veía era un fracaso, un conjunto de oportunidades perdidas y un futuro que se encogía cada día un poco más. Su día comenzaba con una letanía de quejas, un ritual tan arraigado como cepillarse los dientes. El café estaba demasiado amargo, el suelo de madera crujía demasiado fuerte, el sol era demasiado brillante, o las nubes demasiado grises. Cada pequeña imperfección del mundo era una afrenta personal, una prueba más de que el universo conspiraba contra ella. Suspiraba al ponerse el uniforme de la ferretería local, una camisa de franela y unos vaqueros gastados, sintiendo que cada era un recordatorio de su estancamiento. Otro día en el paraíso, murmuraba con un sarcasmo que ya ni siquiera intentaba ocultar. Sus padres, gente sencilla y trabajadora del pueblo, no entendían su perpetua infelicidad. ¿De qué te quejas, hija?, la madre le decía, con las manos encallecidas de cuidar su jardín. Tienes salud, tienes un trabajo, tienes un techo sobre tu cabeza, eres hermosa. Dios te ha dado tanto, Angelina. Simplemente ponía los ojos en blanco. Sabía que ellos se conformaban, se habían resignado a esta vida pequeña y perseguible, pero ella estaba destinada a más, o al menos eso creía. Sentía dentro de sí una llamada de ambición, un deseo de brillar en un escenario más grande, esa llama estaba siendo ahogada por un mar de autocompasión y resentimiento. El problema era que Angeline no entendía la naturaleza de su propia jaula. Creía que sus barrotes estaban hechos de circunstancias externas, el pueblo pequeño, el trabajo sin futuro, la falta de dinero, la mala suerte. Pero la verdad, una verdad que aún no podía ver, era que la jaula estaba dentro de ella. Sus barrotes no eran de acero, sino de pensamientos. Estaba encerrada en una prisión de su propia perspectiva, una celda cuya única guardiana era ella misma. Se había puesto el pesado manto de la víctima y lo llevaba a todas partes, un escudo que la protegía de la responsabilidad pero también la aislaba de la alegría. Caminaba hacia el trabajo arrastrando los pies, ignorando el suelo alegre de sus vecinos, el saludo alegre de sus vecinos y la forma en que los primeros rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando patrones danzantes en el suelo del bosque. Su mente estaba en otro lugar, en un mundo imaginario donde era rica, famosa y admirada, un mundo donde la vida era fácil y ilusionante, un marcado constante con la monotonía que sentía cada fibra de su ser. Lo que Angelina no sabía era que el eco de sus quejas estaban creando su realidad. Cada palabra de insatisfacción era un ladrillo más en el muro que la separaba de la felicidad. Estaba tan enfocada en lo que le faltaba, que era completamente ciega a la abundancia que la rodeaba, la belleza de su entorno, la bondad de su comunidad y lo más importante, el poder que residía dentro de ella para cambiarlo todo. Este es el comienzo de su historia, la historia de una mujer que tenía todas las razones para ser feliz, pero eligió no serlo. Una mujer perdida en la niebla de su propia negatividad.
punto de encontrarse con una luz tan inesperada y brillante que la obligaría a abrir los ojos. Una luz que vendría en la forma más improbable. Una luz que le enseñaría que el paraíso no es un lugar que se encuentra, sino un estado que se crea. Y a veces, para aprender a ver, primero debemos encontrarnos con alguien que ha aprendido a vivir en la oscuridad. El viaje de Angeline estaba a punto de comenzar, no con un paso hacia adelante, sino con una dolorosa caída hacia el fondo de su propio abismo. Capítulo 1. El paraíso invisible. En el corazón de las montañas humeantes, donde el verde esmeralda de los pinos se funde con la niebla matutina como un sueño eterno, yace un pueblito olvidado por el tiempo. Para donde mires es un espectáculo, riachuelos cristalinos cantando entre rocas musgosas, aves tejiendo sinfonías en el aire fresco, pero para Angeline eso era una cárcel, alta como una modelo de pasarela, con ojos azules que podían detener el tráfico y una melena rubia que brillaba bajo el sol. Se quejaba de todo. Este pueblo es un agujero sin salida, mientras atendía la caja de la ferretería local. Soy demasiado alta para encajar en nada. El dinero se, el dinero se evapora como el humo de estas montañas. Y la vida me odia. Sus clientes rodeaban los ojos, pero ella no veía las sonrisas que su belleza inspiraba. Era ciega de su propio paraíso. El murmullo constante. La ferretería, Anderson's Hardware, era el epicentro social del pueblo. Un lugar que olía a serrín, a metal frío y a la promesa de proyectos por hacer. Era un negocio familiar que había pasado de generación en generación. Un pilar de la comunidad donde la gente no solo compraba martillos y tornillos, sino que también intercambiaba noticias, chismes y consejos. Para el señor Anderson y un hombre de 70 años con una sonrisa arrugada y manos con papas de carreteras, la ferretería era su legado. Para Angeline era el escenario de su tortura diaria. Cada cliente que entraba era una nueva oportunidad para desahogar sus emociones. Buenos días, Angeline. Qué mañana tan hermosa, decía la señora Gable, una anciana dulce que siempre compraba semillas para su jardín. ¿Hermosa?, respondía Angeline con una mueca, mientras escaneaba las semillas con desgano. Supongo que si te gusta la humedad que te pega la ropa al cuerpo y el sonido de los pájaros que no te dejan dormir desde las 5 de la mañana, serán 3,50, señora. La señora Gamble parpadeaba, su sonrisa vacilando por un instante antes de recuperar la compostura. Dejaba el dinero en el mostrador y se iba con un suspiro casi inaudible. Angeline no lo notaba, estaba demasiado ocupada lamentándose del tintineo irritante de la campana de la puerta. Su belleza era una contradicción andante. Los hombres del pueblo, desde jóvenes granjeros hasta leñadores curtidos, a menudo inventaban excusas para ir a la ferretería. Necesitaban un nuevo tipo de clavo que no existía, o pedían consejos sobre un barniz del que nunca habían oído hablar, solo para tener oportunidad de conversar con ella. Pero sus intentos de coqueteo chocaban contra un muro de negatividad. Oye, Angie, te ves tan radiante como el sol de la mañana, le dijo una vez un joven llamado Tom, pasándose nerviosamente la mano por el pelo. El sol de la mañana me da dolor de cabeza, replicó ella, sin levantar la vista de la caja registradora. Y por favor no me llames Angie, mi nombre es Angeline. Tom se retiró, cabizbajo y confundido. No podía entender cómo alguien que se veía como ángel podía sonar tan amargada. Lo que él y los demás no veían era que la belleza de Angeline se había convertido en otra de sus quejas. Ser guapa es una maldición en un pueblo como este, le decía cualquiera que quisiera escuchar. Y muchos no. La gente asume que eres estúpida y que tiene todo fácil. No tienen idea, es solo una fachada. Por dentro estoy vacía. La anatomía de la queja. La queja de Angeline era un arte perfeccionado. Tenía una categoría para cada aspecto de su vida. El dinero. Este sueldo es insulto. Apenas me da para pagar el alquiler de esta cabaña ruidosa y la gasolina para mi coche viejo. ¿Ahorrar? ¡Ja! Imposible. Estoy destinada a ser pobre para siempre. Ignoraba convenientemente que sus padres le habían ofrecido vivir en una casa sin pagar alquiler. Una oferta que ella rechazó por considerarla un ataque a su independencia. El cuerpo. A pesar de su figura envidiable, encontraba mil defectos. Soy demasiado alta. La ropa nunca me queda bien. Me siento como una jirafa en una tienda de ponis. Odiaba sus pecas, que otros encontraban encantadoras, y se lamentaba de tener el pelo tan liso. El pueblo. No hay nada que hacer aquí. La emoción más grande es ver cómo se seca la pintura. No hay cines decentes, no hay restaurantes exóticos, no hay gente interesante, solo árboles, colinas y gente que ha vivido aquí durante
200 años y piensa que es un logro. La vida, esta era su categoría más amplia y dramática. La vida es inherentemente injusta. Algunos nacen con estrella y otros estrellados. Adivina a qué grupo pertenezco. Todo lo bueno que pasa es solo una trampa, una forma que tiene el universo de darme falsas esperanzas antes de darme el siguiente golpe. Esta mentalidad de víctima la había convertido en una experta en desviar la responsabilidad. Si cometía un error en el trabajo era porque el señor Henderson no le había dado instrucciones claras. Si una cita salía mal era porque el chico era un idiota superficial que no podía ver más allá de su físico. Si se sentía sola era porque la gente del pueblo era demasiado simple para entender su compleja alma. Nunca jamás era su culpa, nunca era su actitud, su negatividad o su falta de esfuerzo. El problema era que esta armadura de quejas, aunque la protegían de la autocrítica, también la estaban matando lentamente por dentro. La alegría es como la planta delicada, necesita sol, agua y tierra. El monólogo interno de Angelina era un desierto tóxico y nada bueno podía crecer. Cada queja era como rociar veneno sobre las semillas de la felicidad. Y así pasaban los días, en un ciclo monótono de trabajo, quejas y anhelo vago por una vida diferente que no sabía cómo alcanzar. Era ciega a las pequeñas bendiciones que la rodeaban. La paciencia infinita del señor Anderson, que la trataba como una nieta a pesar de su mal humor. La belleza sobrecogedora de las montañas que otros pagaban fortunas por visitar solo un fin de semana. La seguridad y la paz de una comunidad donde nadie cerraba las puertas con llave. No veía el paraíso porque estaba demasiado ocupada buscando el infierno. Y como suele ocurrir, cuando buscas algo con tanto ahínco, terminas por encontrarlo. O en el caso de Angelique, por crearlo tú mismo. Su paraíso era invisible para ella, oculto tras el velo de su propia felicidad. Un velo que pronto sería rasgado por la llegada de una extraña que le enseñaría el verdadero significado de la felicidad y la gratitud. Pero antes de que la luz pudiera entrar, la oscuridad de Angelique tendría que volverse aún más profunda. Capítulo 2. El eco de las quejas. Cada mañana era un eco interminable. El salario es una broma, gritaba Angelina, ignorando que el trabajo le permitía ver el amanecer desde la ventana. Por las noches, sus amigos, un grupo de almas perdidas, la esperaban con porros y botellas de licor barato. La vida es injusta, Angie, decían mientras fumaban hierba en el porche, el humo mezclándose con la niebla. Ella inhalaba profundo, sintiendo un alivio fugaz que solo profundizaba su vacío. Una noche, sola en la cama, las lágrimas rodaron. Porque todo me sale mal. ¿Por qué todo me sale mal? Nací en el país más poderoso del mundo, mira esto. Pero el alcohol y la hierba la silenciaban, convirtiéndola en una sombra de sí misma, un circo de resignación. Al final de un turno en la ferretería no traía algo, solo un cambio de escenario para sus lamentos. El sol comenzaba a descender, tiñendo las cimas de las montañas de un naranja ardiente, un espectáculo que Angel ignoraba mientras conducía su viejo sedán por los caminos sinuosos. Su destino era casi siempre el mismo, el porche destartalado de la casa de Rick. Era el líder no oficial de su círculo de amigos, un hombre de unos 30 años que aún vivía en el sótano de sus padres, lleno de teorías de conspiración y un resentimiento hacia el mundo que, según él, nunca le había dado una oportunidad justa. Junto a él estaba Sara, que soñaba con ser artista pero nunca pintaba, y Mike, que hablaba de mudarse a la gran ciudad pero nunca llenaba una solicitud. Era un grupo unido no por afecto genuino, sino por una desesperanza compartida. Era el coro de las quejas de Angelique, y ella era la solista principal de la ciudad. «Llegas tarde, Angie», decía Rick, pasándole un porro recién empleado. El olor dulzón y penetrante de la marihuana flotaba en el aire. «El viejo Anderson me hizo quedarme a hacer inventario», respondía ella, dando una calada profunda y sintiendo cómo la tensión de sus hombros comenzaba a disiparse, reemplazada por una neblina cálida y luminosa. «Juro que ese hombre disfruta torturarme. Me paga una miseria y espera que trabaje como si fuera la dueña. Todos son iguales», asentía Sara, con la historia perdida en el bosque. «El sistema está diseñado para mantenernos abajo. Nunca nos dejará triunfar». «Exacto», intervenía Mike, abriendo una botella de whisky barato. «¿Para qué molestarme en intentarlo? Al final, siempre ganan los mismos». Estas conversaciones eran un bálsamo venenoso para Angel. Cada palabra validaba sus sentimientos, reforzaba su creencia de que era una víctima, indefensa.
No tenía que examinar su propia actitud ni sus propias decisiones. Podía simplemente culpar el sistema, a los jefes, al mundo. La hierba y el alcohol adormecían el dolor constante de la insatisfacción, pero era una solución temporal que solo agravaba el problema. La marihuana la hacía pasiva, contenta de sentarse en ese porche noche tras noche, viendo la vida pasar. El alcohol alimentaba su autocompasión y convertía sus pequeñas frustraciones en tragedias épicas. Se reían, sí, pero era una risa hueca, una risa que no llegaba a los ojos. Hablaban de sueños, pero sus palabras carecían de energía de acción. Eran fantasmas sentados en un porche, lamentando una vida que aún no habían vivido. En el fondo del vaso. Una noche, la espiral descendiente de Angelina alcanzó un nuevo nivel. Había sido un día particularmente malo en la ferretería. Un cliente le había acusado de darle el cambio incorrecto, y aunque el señor Anderson había resuelto la situación con calma, Angeline se sintió humillada y furiosa. Se fue del trabajo sin despedirse, conduciendo demasiado rápido por las carreteras de la montaña, con lágrimas nublando su visión. Esa noche, en el porche de Rick, bebió más de lo habitual, vació vaso tras vaso de whisky, persiguiendo un olvido que se le escapaba. Sus amigos intentaron sugerirle el ritmo, pero pronto se dieron por vencidos, dejándola sola con su botella y demonios. ¿Sabéis cuál es el problema?, dijo con la voz pastosa. El problema es que nací en el lugar equivocado, en el país de las oportunidades. ¡Qué chiste! Nací con todas estas cosas, belleza, salud, y estoy atrapada en este agujero. Es como darle un coche de carreras a alguien que no tiene carreras. Es una broma cruel. Sus amigos asintieron en silencio, demasiado borrachos o demasiado acostumbrados para discutir. Más tarde, de vuelta en su cabaña, el mundo se balanceaba peligrosamente. Se tropezó al entrar cayendo de rodillas sobre la alfombra raída. Se quedó allí un momento, la cabeza dando vueltas, una ola de náuseas y autodesprecio recubriéndolas. Se arrastró hasta su cama, el silencio de la cabaña amplificando el zumbido de sus oídos. Fue entonces cuando el llanto llegó. No eran las lágrimas silenciosas y resentidas de siempre. Era un sollozo desgarrador, un lamento que venía de lo más profundo de su alma. Se abrazó a la almohada, su cuerpo sacudido por la pena. ¿Por qué?, susurró en la habitación vacía. ¿Por qué todo me sale mal? ¿Qué he hecho para merecer esto? Solo quiero ser feliz. ¿Es mucho pedir? Las palabras rebotaron en las paredes de madera sin respuesta. El alcohol no había traído el alivio, solo había afilado el dolor. La marihuana no había traído la paz, solo había creado una niebla que ahora se disipaba, revelando el paisaje desolador de su vida con una claridad aterradora. Se sintió completamente sola, no solo físicamente, sino en su cabaña. Se dio cuenta de que sus amigos no eran amigos de verdad, eran solo huecos de su propia miseria. Se dio cuenta de que sus quejas no eran una forma de desahogarse, sino una forma de envenenarse. Por primera vez, un atisbo de verdad se abrió a paso a través de la niebla del su victimismo. Una pregunta aterradora y silenciosa se formó en su mente. ¿Y si la culpa es mía? La idea era tan extraña, tan contraria a lo que se había dicho a sí misma durante años, que la aterrorizó. Es más fácil culpar al mundo, era más seguro ser la víctima. Porque si la culpa era suya, eso significaba que tenía el poder de cambiarlo, y esa responsabilidad era un peso que se sentía demasiado grande para soportar. Agitada por esta revelación, se levantó y buscó el pequeño frasco de pastillas para dormir que el médico le había recetado hacía meses para el insomnio, solo para calmarlo, pensó. Pero en su estado de embriaguez y desesperación, sus dedos temblorosos sacaron 2, luego 3, las tragó con el último sorbo de agua tibia de un vaso junto a su cama. Se acostó cerrando los ojos, deseando que el mundo simplemente desapareciera, y por un tiempo lo hizo. Pero el silencio que siguió no fue pacífico, fue un precipicio. Angelina había tocado fondo, pero aún no sabía si rebotaría o quedaría ahí para siempre. El eco de sus quejas finalmente la habían llevado al borde del abismo. Capítulo 3. La entrada de la luz. La campana de la puerta tintineó con un presagio. Entró una mujer de unos 30 años, cojeando con una gracia sobre una prótesis metálica que brillaba bajo la luz fluorescente. Terry, con una sonrisa que iluminaba la tienda entera, pidió clavos y pintura como si estuviera comprando joyas. Angelina la miró boquiabierta. ¿Cómo podía alguien sin una pierna parecer tan viva? El corazón de Angelina latió fuerte y un torbellino de envidia y admiración. ¿Cómo lo haces?
soltó sin pensar, su voz temblando. Terry se giró, sus ojos cálidos como el sol de Carolina. ¿Hacer qué, cariño? Un martes cualquiera. Habían pasado 2 días desde su noche en el abismo. Angeline se había despertado a la mañana siguiente con una resaca brutal y un vago recuerdo de su desesperación. El miedo le había sacudido, había tirado las pastillas para dormir por el inodoro y había evitado las llamadas de Rick. Se movía por la ferretería como un autónomo. Su habitual cinismo reemplazado por un silencioso asco y una fatiga que le pesaba en los huesos. El mundo parecía gris y descolorido. Cada sonido demasiado fuerte, cada luz demasiado brillante. Estaba reponiendo una estantería de botes de pintura, el olor químico picante en la nariz cuando sonó la campana. No levantó la vista, otro cliente, otra transacción sin sentido. Escuchó el sonido de 2 pasos desiguales acercándose al mostrador. Un paso firme seguido de un clic metálico y un ligero arrastre. El sonido era peculiar, rítmico. «Hola», dijo una voz alegre tan llena de alegría que hizo que Angeline se estremeciera. «Necesito una caja de clavos de 2 pulgadas y un galón de pintura blanca satinada, por favor». Angelina se giró lentamente, su respuesta sarcástica, habitual, muriendo en sus labios. La mujer estaba al otro lado del mostrador. Era un desafío a todo su sistema de creencias. Tenía el pelo castaño corto y revuelto, pecas esparcidas por toda la nariz y sus ojos marrones que brillaban con una vitalidad casi escandalosa. Llevaba unos pantalones cortos de senderismo y ahí fue donde Angeline lo vio. Su pierna derecha terminaba justo debajo de la rodilla, conectando con una prótesis de fibra de carbono y titanio. No era una prótesis cosmética diseñada para parecer real, era una pieza de ingeniería funcional y sin complejos. Pero no fue la pierna lo que dejó a Angeline sin aliento, fue la sonrisa. Era una sonrisa genuina, amplia y sin reservas, que le llegaba hasta los ojos y parecía irradiar calor por toda la tienda. Esta mujer no solo estaba existiendo, estaba viviendo, y se apoyaba en el mostrador con una confianza casual como si su pierna de metal fuera el accesorio más natural del mundo. Angeline se quedó paralizada, procesando la escena. Toda su vida se había quejado de sus piernas, demasiado largas. Se había lamentado de su cuerpo perfectamente sano y funcional. Y aquí estaba esta mujer, a la que le faltaba una parte fundamental de su cuerpo y parecía más completa, más entera que Angeline en toda su vida. La envidia la golpeó primero, un pinchazo agudo y amargo. No es justo, pensó en su mente programada para la victimización. ¿Cómo se atreve a ser feliz? Pero inmediatamente después surgió algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo, una curiosidad abrumadora. Era como ver a alguien desafiar la ley de la gravedad. No tenía sentido. Según el manual de la vida de Angeline, esta mujer debería ser miserable, debería estar quejándose, resentida, enfadada con el mundo. Pero en lugar de eso, estaba radiante. La pregunta inevitable. Angeline se movió mecánicamente para buscar los artículos. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba la caja de clavos y el pesado bote de pintura en el mostrador. El silencio se alargó mientras tecleaba los precios en la vieja caja registradora. Podía sentir los ojos cálidos de la mujer sobre ella, pero no se atrevía a mirar. El contraste entre la energía vibrante de la extraña y su propia aura de desesperanza era demasiado dolorosa. ¿Será todo?, preguntó Angeline. Su voz apenas un susurro. Sí, es todo por hoy, dijo la mujer, sacando su cartera. Estoy pintando un porche. Ya era hora de darle un poco de vida a ese viejo sitio. La palabra vida resonó en la mente de Angeline. Vida. Esa mujer reposaba de ella, mientras Angeline sentía como una flor se marchitaba. Esta extraña era un campo de girasoles en pleno agosto. La pregunta se acumuló en su pecho, una presión insoportable. Era una pregunta que rompía todas las reglas de cortesía y la interacción social normal. Pero no puedo contenerla. Salió de su boca antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Una explosión de su propia confusión y anhelo. ¿Cómo lo haces? La mujer, que se llamaba Terry, levantó la vista de su cartera con una expresión de leve sorpresa. Angeline finalmente la miró a los ojos y Terry vio la tormenta que había detrás de la fachada de belleza y mal humor. Vio el dolor crudo, la desesperación y una súplica silenciosa. Terry se detuvo.
su mano con el dinero flotando a medio camino del mostrador. Inclinó la cabeza ligeramente, su sonrisa suavizándose en algo más comprensible, más profundo. Sus ojos cálidos parecieron mirar directamente el alma de Angelina, más allá de las quejas y el cinismo, hasta el núcleo herido que había debajo. El tiempo pareció detenerse en la vieja ferretería, el aire cargado de una pregunta que era mucho más que una simple curiosidad. Era un grito de ayuda. Terry no se ofendió, no se sintió incómoda. En lugar de eso, una sabiduría tranquila se asentó en su rostro. Dejó la cartera en el mostrador dándole a Angeline toda su atención. ¿Hacer qué, cariño?, repitió suavemente por su tono. Implicaba que ya sabía la respuesta. Sabía que Angeline no estaba preguntando por la pintura ni por los clavos, ni siquiera por la prótesis. Estaba preguntando por la vida misma. Y Terry, por alguna razón que Angeline aún no podía comprender, Terry parecía tener la respuesta. Capítulo 4. La receta de la felicidad. Terry se apoyó en el mostrador, su prótesis crujiendo suavemente. Perdí la pierna en un accidente de auto hace 5 años. Al principio grité al cielo, me quejé hasta el cansancio, pero un día, meditando en el hospital, lo entendí. Quejarse solo envenena el alma. Acepté lo que es. Cada mañana le agradezco a Dios por lo que tengo, mi otra pierna, mis amigos, este hermoso mundo, mi vida, y hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Un día a la vez, sin lamentos, Angeline sintió un nudo en la garganta, lágrimas picando sus ojos. Y si no es fácil, Terry rió suavemente. No lo es, pero la queja empeora todo. Prueba y verás. El silencio posterior fue ensordecedor, un desafío silencioso. La confesión en el pasillo de herramientas. El señor Anderson había salido a almorzar, dejando la ferretería inusualmente tranquila. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes y el latido acelerado del corazón de Angeline. La pregunta de Terry, ¿hacer qué, cariño?, flotaba en el aire entre ellas, cargado de un peso inmenso. Angeline tragó saliva sintiéndose expuesta y vulnerable. Hacer esto, haciendo un vago gesto que abarcaba a Terry y su sonrisa, su energía. Ser feliz, a pesar de, ya sabes. Su voz se apagó, avergonzada de su propia crudeza. Terry no vaciló. Apoyó los codos en el mostrador, creando un espacio de intimidad en medio de los estanques de herramientas. Su mirada era directa pero amable. Te contaré una historia, dijo en voz baja. Hace 5 años, yo lo tenía todo. Un gran trabajo en la ciudad, un novio guapo, 2 piernas perfectamente funcionales. Era una de esas personas que corría maratones por diversión. Un viernes por la noche, volviendo a casa, un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. Hizo una pausa y sus ojos... Angeline vio un destello fugaz del recuerdo. No era autocompasión, era simplemente la sombra de un dolor pasado. Desperté en el hospital 3 días después. Lo primero que noté fue el espacio vacío bajo la sábana donde debería haber estado mi pierna derecha. El dolor era insoportable, pero no se comparaba con la rabia. Estaba furiosa. ¿Por qué a mí? Grité a las enfermeras, a los médicos, a mi familia, maldije a todos. Me convertí en una experta en la autocompasión. Me revolqué en ella como un cerdo en el barro. Mi vida ha terminado, le decía a mí mismo una y otra vez. Angeline escuchaba cautivada. Era como si Terry estuviera narrando una conversación extrema de sus propios sentimientos. Pasé semanas así, continuó Terry, amargada, resentida, quejándome de cada pequeña cosa, la comida del hospital, la fisioterapia, la forma en que la gente me miraba con lástima. Estaba empujando a todos lejos de mí. Una tarde, un viejo capellán del hospital entró en mi habitación. Yo estaba en mi peor momento, despotricando sobre lo injusto que era todo. Él simplemente se sentó y esperó a que terminara. Cuando finalmente me quedé sin aire, me dijo algo que nunca olvidaré. Terry, tienes 2 opciones. Puedes pasar el resto de tu vida lamentándote por la pierna que perdiste, o puedes empezar a agradecer por la que te queda. La simplicidad de esa frase volvió a Angeline con la fuerza de un martillo. La semilla de la gratitud. Al principio me enfureció aún más, admitió Terry con una pequeña sonrisa. ¿Agradecer? ¿Por qué diablos debería estar agradecida? Quería gritarle,
pero después de que se fue, sus palabras se quedaron conmigo. No pude sacármelas de la cabeza. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, lo intenté. Fue el ejercicio más difícil de mi vida. Gracias, susurré. Con mi pierna izquierda. Se sintió estúpida y falso, pero seguí adelante. Gracias por mis manos, por mis ojos, por poder respirar sin una máquina. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Al día siguiente, lo intenté de nuevo. Gracias por la enfermera que me trajo una manta extra. Gracias por el sol que entra por mi ventana. Cada día encontraba más cosas por las que estar agradecida y me di cuenta de algo profundo. Quejarse y estar agradecido no pueden ocupar el mismo espacio mental al mismo tiempo. Es imposible. Tienes que elegir. Terry se inclinó un poco más cerca. Su voz bajó a un susurro confidencial. Descubrí que la felicidad no es la ausencia de problemas, es la presencia de la gratitud. No se trata de lo que la vida te quita, se trata de lo que la vida hace por lo que te queda. Acepté que mi pierna no iba a volver a crecer. Dejé de luchar contra la realidad. Me liberó una cantidad increíble de energía y decidí usar esa energía para construir una nueva vida. Angeline sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaban, rodando silenciosamente por sus mejillas. Eran lágrimas de una emoción que no podía nombrar, una mezcla de vergüenza por su propia mezquinidad y una abrumadora sensación de esperanza. Pero sí, no es fácil, logró decir con voz quebrada. Y si te despiertas y todavía duele, y si todavía sientes que la vida es injusta. La sonrisa de Terry regresó, esta vez llena de una empatía infinita. Oh, cariño, por supuesto que no es fácil. Hay días en que me despierto y mi muñón duele como el infierno. Hay días en que veo a alguien corriendo por el parque y siento un pinchazo de envidia. Hay días en los que me frustro porque no puedo hacer algo tan simple como bajar unas escaleras sin pensar. No soy una santa, soy humana. Pero aquí está el secreto, añadido bajando la voz. Permito sentir ese dolor, esa frustración, lo que reconozco. Digo, hola viejo amigo, te leo, pero no le permito que se quede. No le preparo una taza de té y le ofrezco una silla. Después de un momento, elijo conscientemente cambiar mi enfoque. Me concentro en lo que puedo hacer, me concentro en la belleza que me rodea, me concentro en cómo puedo ayudar a otra persona. Señaló la pintura y los clavos en el mostrador. Pintar mi porche es algo pequeño, pero es mi forma de traer un poco de más belleza al mundo de hoy. Un día a la vez, un día a la vez. Esa es toda la receta, sin lamentos por el ayer, sin ansiedad por el mañana, solo este momento y la elección de encontrar lo bueno en él. Un profundo silencio llenó la tienda. Angeline se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo que algo profundo se había roto dentro de ella. La elaborada estructura de su victimismo, construida durante años, se estaba desmoronando bajo el peso de la simple y poderosa verdad de Terry. Prueba, dijo Terry suavemente como si leyera sus pensamientos. Solo inténtalo. Mañana por la mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, piensa en una sola cosa por la que estés agradecida, una sola. Y mira qué pasa. Angeline asintió incapaz de hablar. Cobró a Terry la pintura y los clavos, sus manos moviéndose por puro instinto. Terry pagó, le guiñó un ojo y se dirigió hacia la puerta. Su andar rítmico y decidido resonaba en el suelo de madera. Cuando la campana tintineó de nuevo, señalando su partida, el sonido ya no parecía irritante, sonaba como una nota de esperanza. Angeline se quedó sola en el silencio, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía vacía, se sentía llena de un desafío aterrador y emocionante, el desafío de probar. Capítulo 5. El abismo de las sombras. Angeline profundiza en sus adicciones, influenciada por las malas amistades. Un giro, una sobredosis leve que le aterroriza, haciendo que cuestione su vida. Emoción intensa con descripciones sensoriales de su caos interno. La resistencia al cambio. Las palabras de Terry resonaron en la mente de Angeline durante días, como una melodía persistente. La idea de la gratitud era a la vez atractiva y aterradora. Parte de ella, una parte pequeña y esperanzada, querían intentarlo. Quería despertarse y encontrar algo nuevo en su vida. Pero la otra parte, la parte más grande y arraigada de la víctima, se resistía con todas sus fuerzas. La víctima dentro de ella era astuta. Le susurraba al oído. Es fácil para ella decirlo, probablemente tiene un montón de dinero del seguro. Su historia es dramática, por eso la gente la escucha. Su dolor es aburrido y mundano. ¿Gratitud? ¿Por qué? ¿Por este trabajo sin futuro? ¿Por esta soledad? Es una tontería.
Es una mentira que la gente se cuenta para no volverse loco. Esta voz era cómoda, familiar. Ceder a ella era más fácil que el trabajo duro que requería cambiar una mentalidad de toda la vida. Así que Angelina, en su lugar de seguir el consejo de Terry, hizo lo contrario. Se sumergió aún más en las sombras, como para demostrarse a sí misma y al universo que su miseria era real, que su situación era verdaderamente desesperada. Esa noche ignoró el recuerdo de la sonrisa de Terry y condujo directamente a la casa de Rick. Necesitaba ahogar esa nueva y extraña voz de esperanza con el ruido familiar de la esperanza. Vaya, miren quién apareció, dijo Rick con sarcasmo, pasándole una cerveza. Pensamos que te habías unido a un culto o algo así. Te veías extraña en el trabajo hoy. Solo un día largo, mintió Angeli tomando un largo trago de cerveza. La noche transcurrió como de costumbre, pero con una intensidad febril. Angelina bebía más rápido, fumaba más hierba, se reía más fuerte de los chistes cínicos. Estaba tratando desesperadamente de volver a su zona de confort, de reconstruir los muros que Terry había comenzado a derribar. Un brindis, dijo levantando su botella, por estar atrapados en el mejor país del mundo y sentirnos como prisioneros. Salud. Sus amigos voltearon, pero incluso en medio de la neblina autoinducida, Angelina notó algo que nunca antes había visto, la profunda tristeza en sus ojos. Vio que Rick no era un rebelde, sino un hombre asustado, que Sarah no era una artista incomprendida, sino alguien paralizada por el miedo al fracaso, que Mike no era un crítico del sistema, sino alguien que había renunciado a sí mismo. En un instante se vio a sí misma en ellos, y la imagen la horrorizó, la caída. Para escapar de esa visión, buscó un escape más fuerte. Alguien había traído unas pastillas, pequeños discos azules que prometían un olvido rápido y eufórico, solo para relajarse, dijeron. En su estado de desesperación y desafío, Angeline no lo pensó dos veces y se tomó con un trago de whisky una de esas pastillas, ignorando la voz de alarma en su cabeza. El efecto casi fue inmediato. El mundo se disolvió en bordes suaves y colores cálidos. El peso de su pecho desapareció, reemplazado por una sensación flotante y despreocupada. Todo era divertido, todo era hermoso, se sintió increíble, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a la gratitud. No podía darla, pero la euforia fue efímera. Pronto la sensación flotante se convirtió en un mareo vertiginoso. La habitación comenzó a girar, los sonidos se distorsionaron y un zumbido amenazante. Una ola de frío oleado la recorrió, su corazón comenzó a latir con una fuerza errática y aterradora. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. No me siento bien, logró decir, su lengua sintiéndose gruesa e inútil. Las caras de sus amigos se volvieron borrosas, sus expresiones de despreocupación se transformaron en máscaras de pánico. Sus voces le llegaban como si estuviera al final de un largo túnel. Lo siguiente que supo fue que estaba en el asiento trasero de un coche, las luces de la calle pasando como rayas de neón. Luego, la luz cegadora de una sala de emergencias, el olor a antiséptico, voces urgentes a su alrededor. Sintió un pinchazo en el brazo y luego la oscuridad la reclamó. Despertó horas después en una cama de hospital estéril, con el piloto rítmico de un monitor cardíaco como única compañera. La niebla de las drogas se había disipado, dejando tras de sí una claridad brutal y aterradora. Estaba viva. Por poco. Un médico de aspecto cansado entró en la habitación, con su historial en la mano. Su expresión era severa, sin rostro de lástima que Angelina solía anhelar. Señorita, dijo con la voz tranquila pero firme, tuvo usted mucha suerte. Lo que tomó, combinado con el alcohol, podría haberla matado fácilmente. Sufrió una sobredosis. Su corazón casi se detiene. La palabra sobredosis la golpeó con fuerza de una bofetada. Esa era una palabra para adictos, para gente desesperada en las calles de la gran ciudad. No era para una chica como ella, ¿o sí? Necesito ayuda, continuó el médico. Necesita ayuda, su mirada sin pestañear. Esto no es un juego, está caminando por el borde de un precipicio. El siguiente paso podría ser el último. Le recomendó encarecidamente que ingrese a un programa de rehabilitación. Angeline se quedó en silencio. El pitido del monitor marcando los segundos de su vida recién recuperada. El médico dejó un folleto sobre la visita de noche y se fue, dejándola sola con la enormidad de lo que había hecho. El miedo le invadió como una ola de agua helada, un miedo puro y primordial que nunca antes había sentido. No era el miedo a no tener suficiente dinero o a estar estancada en su trabajo, era el miedo a la aniquilación, el miedo a morir, sola en una cabaña de madera, una víctima de
no del mundo, una víctima no del mundo, sino de sí misma. En la quietud de esa habitación de hospital, con el olor a desinfectante llenando sus pulmones, todas sus quejas, todas sus excusas se desvanecieron. Se vieron reducidas a lo que realmente eran, trivialidades, distracciones de la verdad fundamental que había estado desperdiciando, el regalo de su vida. Había estado desperdiciando el regalo de su vida. Pensó en Terry, pensó en su sonrisa y en su prótesis dental, en su historia de elegir la gratitud sobre la desesperación. Terry había perdido una pierna en un accidente que no fue su culpa y había elegido vivir. Angeline, que tenía todo su cuerpo intacto, había estado eligiendo activamente morir lenta y miserablemente. ¿Era este el fondo? ¿Era este el punto de inflexión? Las lágrimas rodaron por sus sienes, pero esta vez no eran de autocompasión, eran lágrimas de terror y por debajo de eso una pequeña y temblorosa chispa de determinación. Ya no podía seguir así. El abismo le había devuelto la mirada y lo que vio en él había cambiado para siempre. Necesitaba ayuda, necesitaba una amiga, necesitaba encontrar a Terry. Capítulo 6. La mano extendida. Terry nota la desesperación de Angeline y ofrece amistad genuina. Conflicto emocional. Angeline duda, pero por un momento vulnerable asume. Aprendizaje. La vida es preciosa y estamos para aportarla. La búsqueda. Al día siguiente, Angeline salió del hospital sintiéndose como un fantasma. El mundo exterior parecía demasiado brillante, demasiado ruidoso. Cada risa que escuchaba, cada pareja que pasaba de la mano, era un recordatorio de la vida que ella había estado tan dispuesta a desechar. El folleto del programa de rehabilitación estaba arrugado en su bolsillo, un recordatorio tangible de lo bajo que había caído. No fue a casa, no llamó a Rick ni a sus otros amigos. Sabía que volver a ese círculo era como para un alcohólico volver a un bar. Solo había un lugar al que podía ir, una persona a la que necesitaba ver. Condujo hasta la ferretería, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. El señor Anderson la miró por encima de sus gafas, cuando entró. Angeline, ¿estás bien? ¿Me llamaste? No estoy bien, señor Anderson. Necesito un favor. La mujer que vino el otro día, la que tiene una prótesis, ¿sabe dónde puedo encontrarla? El señor Anderson frunció el ceño, preocupado. Esa es Terry. Acaba de comprar la vieja cabaña de los Miller, junto al arroyo. ¿Pero qué pasa, hija? Es solo... Necesito hablar con ella, dijo Angeline, evitando su mirada. Salió de la tienda antes de que él pudiera hacer más preguntas, dejando a su anciano jefe confundido y preocupado. Encontró la cabaña fácilmente. Era pequeña y rústica, pero a diferencia de otras, el porche estaba recién pintado de un blanco brillante. Había macetas con flores de colores vivos y un juego de campanillas de viento que tintineaban suavemente con la brisa. Era un oasis de cuidado y atención. Terry estaba en el jardín. De espaldas a ella arrancó malas hierbas con una energía envidiable. Angeline se quedó junto a su coche durante un largo momento, la duda invadiéndola. ¿Qué iba a decir? Hola, soy una cajera miserable que casi muere de una sobredosis y ahora necesito que me arregle la vida. Sonaba patético. Estuvo a punto de dar la media vuelta y marcharse, pero entonces Terry se giró, como si sintiera su presencia. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver a Angeline. La sonrisa que apareció en su rostro fue instantánea y genuina. ¡Hola!, dijo levantándose y limpiándose la tierra de las manos en sus vaqueros. ¡Qué sorpresa tan agradable! Se acercó y mientras lo hacía, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de profunda preocupación. Terry tenía una habilidad especial para ver más allá de las fachadas. Vio la palidez de la piel de Angeline, las ojeras oscuras bajo sus ojos, el temblor casi imperceptible de sus manos. «No estás bien, ¿verdad?», dijo Terry suavemente, su voz desprovista de juicio. La confesión y el abrazo. Esa simple pregunta, pronunciada con tanta amabilidad y percepción, rompió la última de las defensas de Angeline. El nudo de secretos y vergüenza que llevaba en el pecho se deshizo y se derrumbó. Los sollozos la sacudieron, sollozos feos y desgarradores que contaban la historia de años de dolor reprimido. Terry no dijo nada, simplemente se acercó y la rodeó con sus brazos. Fue un abrazo firme y seguro, un ancla en medio de la tormenta de Angeline. Angeline se aferró a ella, enterrando la cara en el hombro de Terry, dejando que todo saliera: la sobredosis, los amigos tóxicos, la soledad, el autodesprecio, el miedo. Hablaron durante lo que parecieron horas, sentadas en los escalones del porche recién pintado. Angeline confesó sus demonios, esperando ver su asco o lástima en los ojos de Terry. En cambio,
solo vio compasión. Cuando Angeline finalmente se quedó en silencio con la voz ronca por el llanto, Terry tomó su mano. Gracias por contarme esto, Angeline. Se necesita un coraje inmenso para ser tan vulnerable. Me siento tan estúpida, susurró Angeline. Tú perdiste una pierna y construiste una vida hermosa. Yo lo tengo todo y lo único que hago es intentar destruirlo. No te compares conmigo, dijo Terry con firmeza. El dolor es dolor, no es una competencia. Lo que te pasó fue real y aterrador. Pero lo importante no es lo bajo que caíste. Lo importante es que estás aquí ahora, que estás pidiendo ayuda. Ese es el primer paso y el más difícil de todos. Terry se quedó mirando las montañas por un momento, sus ojos llenos de una sabiduría serena. Cuando estaba en el hospital, tuve mucho tiempo para pensar. Me di cuenta de algo. La vida es el regalo más precioso que tenemos. Es tan frágil, tan impredecible. Podemos perderla en un instante. Y mientras estamos aquí, tenemos una responsabilidad. No una responsabilidad de ser perfectos, o de ser ricos, o de cometer errores. Tenemos la responsabilidad de aportar algo, de dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Se giró para mirar a Angeline, sus ojos brillando con intensidad. Quejarse, lamentarse, revolcarse en autocompasión, eso es quitar. Le quita energía al mundo, le quita alegría a la gente que te rodea, te quita a ti mismo. Pero la gratitud, la amabilidad, la creación, eso es aportar. Cada vez que pintas un porche, que plantas una flor, que le sonríes a un extraño, que escuchas a un amigo, estás aportando, estás dejando tu huella. No sé cómo hacerlo, admitió Angeline, sintiéndose como una niña perdida. No tienes que hacerlo sola, dijo Terry, apretando su mano. Déjame ser tu amiga, una amiga de verdad. Estaré a tu lado, te escucharé cuando necesites quejarte, pero también te recordaré suavemente que busques lo bueno. Daremos paseos, cocinaremos juntas, leeremos libros, te enseñaré a ver la belleza que ya te rodea. ¿Qué me dices? La oferta era tan simple y tan pura que a Angeline le costaba creer que fuera real. Después de años de amistad basada en la miseria compartida, la idea de una conexión basada en el apoyo y el crecimiento mutuo era abrumadora. Con el corazón latiendo fuerte, una mezcla de miedo y una esperanza casi dolorosa, Angeline asintió. Sí, susurró, me gustaría mucho. En ese momento, en ese porche blanco y brillante, con el sonido de las campanillas del viento y el olor a tierra fresca, algo nuevo nació. Una mano se había extendido a través de la oscuridad, y Angeline, temblando, la había tomado. Era el comienzo de una bendición, el inicio de un largo y difícil camino de regreso a la luz. Capítulo 7. Semillas de amistad. Las dos se convirtieron en inseparables. Terry enseñaba gratitud mediante actividades cotidianas, emoción con risa, lágrimas y un conflicto menor cuando Angeline recae. Un nuevo amanecer. Los días que siguieron fueron como aprender a caminar de nuevo. Angeline se mudó a su cabaña solitaria a la habitación de invitados de Terry. El primer paso fue lo más difícil, llamar a Rick y a los demás y decirles que no volvería. Sus voces al otro lado de la línea eran una mezcla de confusión, burla y un toque de resentimiento. Te has vuelto demasiado buena para nosotros, dijo Rick. Angeline simplemente respondió, necesito estar mejor para mí. Y colgó, sintiendo un olor agudo pero necesario, como el de limpiar una herida. La casa de Terry era un santuario de paz. No había televisión sonando constantemente, solo música suave y el sonido de la naturaleza que entraba por las ventanas abiertas. La rutina que Terry estableció para ellas era simple pero transformadora. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Se sentaba en el porche con tazas de té caliente, viendo la niebla que se disipaba por las montañas. Vale tu turno, decía Terry. Dime 3 cosas por las que estás agradecida hoy. Al principio, a Angeline le costaba. Sus respuestas eran forzadas, genéricas. El sol, el té, no tener resaca. Terry sonreía pacientemente. Bien, ahora sé más específica. ¿Qué tiene de especial este sol? ¿Qué sientes al beber este té? Poco a poco, Angeline aprendió. Estoy agradecida por la forma en que el sol hace brillar las gotas de rocío en las hojas, como si fueran diamantes. Estoy agradecida por el calor de esta taza en mis manos, que me hace sentir segura. Y estoy agradecida por el silencio, porque me permite escuchar mis propios pensamientos sin miedo. Después de su ritual de gratitud, daban largos paseos por los senderos del bosque. Terry le enseñó los nombres de los árboles y las flores. Le enseñó los nidos de los pájaros y las huellas de los ciervos.
Al principio, Angeline caminaba con la cabeza agachada, perdida en sus pensamientos ansiosos. Terry, con su andar rítmico, nunca la miraba. Mira este verde, Angie, decía Terry, deteniéndose para tocar la hoja de un helecho. Piensa en toda la energía, toda la vida que se necesita para crear este color. Es un milagro y estamos aquí para verlo. ¿No es increíble? Angeline empezó a mirar hacia arriba, empezó a ver. Vio los intrincados patrones de la corteza de un roble, la increíble variedad de tonos de verde del bosque, el vuelo majestuoso de un halcón en el cielo azul, la belleza que siempre había estado ahí, pero que su negatividad le había impedido ver, comenzó a revelarse. Risas, lágrimas y crecimiento. Se convirtieron en un equipo, cocinaban juntas, experimentando con recetas saludables que nutrían el cuerpo y el alma, leían libros en voz alta por las noches, discutían sobre los personajes y las ideas. Angeline incluso ayudó a Terry a construir una pequeña estantería para su sala de estar, y su sensación de crear algo útil con sus propias manos la llenó de orgullo que no había sentido en años. Hubo risas, muchas risas. Terry tenía un sentido del humor travieso y le encantaba hacer bromas, a menudo sobre su propia perra. Un día se le cayó un tenedor debajo de la mesa. Angie, ¿me importa cogerlo? Mi pierna y yo estamos teniendo una discusión y no hablamos, dijo con una cara completamente seria, antes de estallar en una carcajada contagiosa que hizo que Angie se doblara de risa. También hubo lágrimas. Angie estaba pasando por un proceso de desintoxicación, no solo de drogas y alcohol, sino de años de pensamiento tóxico. Tenía días malos, días en que la vieja voz de la víctima volvía con fuerza, susurrándole que era un fraude, que no merecía ser feliz, que Terry acabaría cansándose de ella. En esos días, Terry no ofrecía soluciones fáciles, simplemente se sentaba con ella, le pasaba una caja de pañuelos y la escuchaba. Está bien, no está bien, le decía. Siente todo lo que necesitas sentir, pero recuerda que estos sentimientos son como nubes. Parecen sólidos y amenazantes, pero pasarán. Y detrás de ellos el cielo azul sigue ahí, siempre está ahí. La recaída. El mayor desafío llegó unos 2 meses después. Angeline había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una biblioteca del pueblo, un ambiente tranquilo que le gustaba. Un viernes por la tarde, mientras volvía a casa, se encontró con Sara, una de sus antiguas amigas. Sara parecía demacrada y triste. Hola Angie, dijo con la voz apagada. Te echamos de menos. Rick está hecho un lío, las cosas no son lo mismo sin ti. Hablaron durante unos minutos. Sara se quejó de su vida, de su falta de inspiración, de su soledad. Angie sintió una punzada de su antigua identidad, la solucionadora, la que se unía a la miseria de los demás. En un momento de debilidad, de un deseo equivocado de ayudar, aceptó un porro de Sara que le ofreció. Solo por los viejos tiempos, Sara. Angeline se fumó la mitad de camino a casa, y la vieja neblina familiar la envolvió, pero esta vez no se sintió bien, no se sintió aliviada, se sintió sucia, culpable y aterrorizada. Cuando llegó a la cabaña, Terry supo al instante que algo iba mal. «Hueles a hierba», dijo Terry, su voz tranquila pero su decepción palpable. Angeline rompió a llorar y confesó. Esperaba que Terry le gritara y le dijera que la había decepcionado, que la echara. En cambio, Terry la abrazó. «Esto no es un fracaso, Angie», dijo con firmeza, sosteniéndola por los hombros y mirándola a los ojos. «Es un dato. Ahora sabes que no puedes volver a ese mundo, ni siquiera por un momento. La recuperación no es una línea recta, hay tropiezos, y lo importante es que haces ahora. ¿Vas a dejar que esto te arrastre de nuevo a la oscuridad o vas a aprender de ello y a seguir adelante?» «Tengo miedo», susurró Angeline. «Tengo el miedo de no ser lo suficientemente fuerte». «No tienes que serlo», respondió Terry. «Yo seré fuerte por las dos, no te rindas. Juntas somos más fuertes que tus demonios, te lo prometo». Esa noche, mientras Angeline se deshacía del resto del porro, sintió que su vínculo con Terry se solidificaba. No era una amistad basada en la perfección, sino en la aceptación incondicional. Era una amistad forjada en la vulnerabilidad y sellada con lágrimas. Una amistad de oro puro. A partir de ese día, la determinación de Angeline se endureció. El tropiezo no la había roto, la había hecho más fuerte. Había visto el abismo una vez más, pero esta vez tenía una mano a la que aferrarse para salir de él. Capítulo 8. El
salto al vacío. Deciden mudarse a Tulsa, Oklahoma, por oportunidades. El sueño de un nuevo comienzo. Pasaron 6 meses. La transformación de Angeline era visible para todos en su pueblo. Su sonrisa era genuina, sus ojos brillaban, hablaba con los clientes de la biblioteca con una amabilidad y un interés que desarmaba. Había ganado un poco de peso y su belleza ya no parecía una máscara, sino un reflejo de su paz interior. La amistad entre ella y Terry se había convertido en una leyenda local, un testimonio del poder de la conexión humana. Una tarde de otoño, mientras estaban sentadas en el porche viendo las hojas caer, Terry se giró hacia Angeline con una expresión seria. He estado pensando, comenzó Terry con un brillo de emoción en sus ojos. Me encanta este lugar, me salvó la vida, pero es un estanque pequeño, Angie, y tú te has convertido en un pez muy grande. Tienes tanto potencial, tanta inteligencia. ¿Alguna vez has pensado en volver a estudiar? Angeline se quedó atónita. La idea de la educación superior era un sueño que había enterrado hacía mucho tiempo bajo capas de autocompasión. No podría permitírmelo, Terry, y no soy lo suficientemente inteligente. Basta de esa vieja historia, interrumpió Terry con una sonrisa. Eres brillante y hay formas, becas, préstamos, programas de estudio y trabajo. He estado investigando, hay un programa intensivo de 1 año en Tulsa, Oklahoma, en el Tulsa Community College. Es sobre inteligencia artificial y el desarrollo del software. Es el futuro, Angie. Un campo con un potencial de ingresos enorme y oportunidades ilimitadas. Oklahoma. La palabra sonaba tan extraña, tan lejana. Angeline trató de imaginarlo. Una ciudad, llanuras, un lugar sin sus amadas montañas. El miedo le atenazó el estómago. No puedo, Terry. ¿Dejar esto? ¿Dejarte a ti? ¿Quién ha dicho que nada de dejarme? Se rió Terry. Voy contigo. Yo también necesito un cambio. Podría matricularme en la universidad de ahí, terminar mi carrera de empresariales. Podríamos conseguir un apartamento juntas. Sería una aventura. Empecemos de cero juntas. La propuesta era tan audaz, tan aterradora y tan increíblemente emocionante que a Angeline le dio vueltas la cabeza. La idea de escapar de la pobreza que tanto la había atormentado, de construir una carrera real, era tentadora, pero el miedo a lo desconocido era paralizante. ¿Y si fallo? Susurró la vieja voz de la duda, resurgiendo. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si nos quedamos sin dinero? ¿Y si odio Tulsa? Terry tomó sus manos entre las suyas. Su mirada era inquebrantable. Entonces fallarás y nos quedaremos sin dinero. Odiarás Tulsa. ¿Y qué? Lo resolveremos juntas. Lo que no podemos hacer es quedarnos aquí para siempre por miedo. Este lugar ha sido nuestro capullo, Angie. Pero es hora de ver si podemos volar. Tienes que arriesgarte por la vida que quieres, o te conformarás con la vida que tienes. Y sé que estás destinada a mucho más. El adiós a las montañas. La decisión no fue fácil. Angie pasó noches en vela, sopesando la seguridad de una nueva vida contra la promesa de un futuro incierto. Pero cada vez que la duda la asaltaba, miraba a Terry, tan llena de fe en ella, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Juntas llenaron las solicitudes, juntas celebraron cuando fueron aceptadas, juntas comenzaron a planificar la logística de desarrollar sus vidas. Decir adiós al pueblo fue lo más difícil de lo que Angie había imaginado. Se dio cuenta de que en su proceso de sanación había llegado a amar el lugar que antes había despreciado. Amaba el suelo matutino de la señora Gamble, las conversaciones tranquilas en la biblioteca, e incluso la paciencia infinita del señor Anderson. El día que fue a la ferretería para prestar su renuncia, el señor Anderson la escuchó en silencio. Cuando terminó, se quitó las gafas, se frotó los ojos. Sabía que este día llegaría, dijo con una voz poco temblorosa. Siempre supe que eras demasiado brillante para este pequeño lugar. Estoy muy orgullosa de ti, hija, más de lo que imaginas. Angeline sintió un nudo en la garganta. Voy a echarle de menos, y yo a ti, dijo él. Y para su sorpresa, la abrazó con fuerza. Ahora ve y muéstrale al mundo de qué estás hecha. La despedida más dura fue con las propias montañas. La última noche, ella y Terry subieron a su mirador favorito, un lugar desde el que se podía ver todo el valle. Se sentaron en silencio mientras el sol se ponía pintando el cielo con colores imposibles.
Gracias, susurró Angie a las montañas. Gracias por mantenerme a salvo hasta que estuve lista para irme. Terry le pasó un abrazo por los hombros. Siempre estarán allí para ti. Siempre podrás volver a casa. Al día siguiente, cargaron sus pocas pertenencias en el viejo coche de Angie, con el corazón latiendo acelerado, una mezcla de tristeza, miedo y euforia electrizante. Pusieron en marcha el motor mientras se alejaban por la carretera sinuosa. Angeline miró por el espejo retrovisor. Las montañas humeantes se encogían en la distancia, su familiar silueta azul desvaneciéndose en el horizonte. No estaba huyendo de algo, se dio cuenta, estaba corriendo hacia algo, hacia un futuro que ellas mismas construían, un ladrillo de oportunidad a la vez. Dejaban atrás el verde paraíso de su renacimiento, saltando juntas al vasto e incierto cielo de Oklahoma. Capítulo 9. La ciudad de las oportunidades. La llegada a Tulsa. Inscriben en un curso intensivo de la AI, emoción con desafíos iniciales, adaptación, pobreza temporal, pero también excitación por el aprendizaje, el choque cultural. Tulsa la recibió con un abrazo de calor húmedo, un paisaje que no podía ser más diferente al de su hogar. Las montañas ondulantes fueron reemplazadas por un horizonte vasto y plano, dominado por un cielo que parecía extenderse hasta el infinito. Los rascacielos de estilo Art Deco del centro de la ciudad se alzaban como monumentos a una época de auge del petróleo, aún marcando contraste con las humildes cabañas de madera que había dejado atrás. El ruido era lo primero que Angie notó, el constante murmullo del tráfico, las sirenas a lo lejos, el sonido de miles de conversaciones a la vez. Era un asalto a los sentidos después de la paz pastoral de las montañas. Su primer apartamento era pequeño y estaba en un barrio modesto, pero para ellas era un palacio. Pintaron las paredes de un alegre color amarillo y llenaron el espacio con muebles de segunda mano. Y las pocas plantas que había traído consigo eran su base, su fortaleza en esta nueva y extraña tierra. Los primeros días fueron un torbellino de adaptación. Aprender a navegar por el sistema de autobuses, descubrir dónde comprar los combustibles más baratos, acostumbrarse al ritmo frenético de la vida urbana. Hubo momentos de agobio y duda. Una noche, Angeline se quedó mirando por la ventana el mar de luces de la ciudad y se sintió pequeña e insignificante. ¿Hemos cometido un error, Terry?, preguntó con la voz cargada de ansiedad. Terry, que estaba sentada en el suelo montando una estantería de IKEA, dejó el destornillador y se acercó a ella. Esto es solo el miedo a lo nuevo, Angie. Es normal. Piensa en ello como el primer día de clase. Es intimidante, pero también está llena de posibilidades. Lo superaremos. Cada día será un poco más fácil. El bautismo del fuego. El curso intensivo de inteligencia artificial en Tulsa Community College fue un bautismo de fuego. El aula estaba llena de gente joven y ambiciosa, todos compitiendo por hacerse un hueco en la industria tecnológica. Angeline, que apenas había usado una computadora para algo más que buscar en Google, se sintió inmediatamente intimidada. El primer día, el profesor comenzó a hablar de algoritmos, redes neuronales y aprendizaje automático. Eran palabras que Angeline apenas entendía. Miró a su alrededor y vio a otros estudiantes asintiendo con conocimiento, tecleando furiosamente en sus portátiles. El pánico comenzó a apoderarse de ella. La vieja voz de la víctima resurgió con fuerza. No perteneces aquí, eres un fraude. Se reirán de ti. Esa noche se derrumbó sobre sus libros de texto. Las lágrimas cayeron sobre diagramas de flujo y líneas de código. Es demasiado, le dijo a Terry. No puedo hacerlo, no soy lo suficientemente inteligente. Todos los demás ya lo saben todo. Deberían volver a la biblioteca y seguir libros. Es todo lo que sé hacer. Terry no le ofreció falsas seguridades. Se sentó en su lado y abrió un libro de texto a la primera página. Vale, ¿qué es lo primero que no entiendes? Su voz era tranquila y práctica. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones paso a paso para resolver un problema. Eso es todo. Es como una receta. No tienes que entender todo el libro de la cocina esta noche. Solo tienes que entender el primer ingrediente. Pasaron horas en la mesa, en la cocina esa noche. Terry, con su mente lógica para los negocios, le ayudó a desglosar los conceptos más complejos en las partes más pequeñas y manejables. No le dio las respuestas, pero le hizo las preguntas correctas, guiándola para que se encontrara las respuestas por sí misma. Recuerda lo que aprendiste en las montañas, le dijo Terry, cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, un día a la vez. En este caso es una línea de código a la vez. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes delante.
No te preocupes por el resto, el florecimiento del conocimiento. Esa noche marcó un punto de inflexión. Angeline dejó de compararse con los demás y se centró en su propio progreso. Llegaba a clases temprano, se sentaba en la primera fila y hacía preguntas, sin importar lo tontas que pudieran parecer. Se quedaba hasta tarde en la biblioteca del campus, devorando libros y tutoriales en línea. Descubrió que tenía una mente sorprendentemente lógica y una habilidad especial para encontrar errores en el código, una habilidad que perfeccionó durante sus años de buscar defectos en el mundo. La pobreza temporal fue un desafío constante. Vivían de los ahorros de Terry, de préstamos estudiantiles y del pequeño sueldo de Angeline que ganaba trabajando los fines de semana en una cafetería. Comían muchas sopas de fideos, sándwiches de mantequilla de cacahuate, pero a diferencia de su pobreza anterior, no se sentía como una sentencia, sino como una inversión. Cada comida barata era un pago por adelantado para un futuro mejor. Poco a poco, el conocimiento comenzó a florecer. Angeline empezó a soñar en código, comenzó a ver el mundo a través de la lente de los datos y los patrones. La sensación de escribir un programa y verlo funcionar, de crear algo de la nada que resolvía un problema, era una emoción que nunca había experimentado. Era adictiva. Encontró un mentor en uno de los profesores, una mujer brillante que vio su potencial y la animó. Comenzó a colaborar en proyectos con otros estudiantes, descubriendo que disfrutaba del trabajo en equipo. La chica que se había sentido como una extraña en su propio pueblo natal estaba encontrando su tribu en una aula de informática en el corazón de Oklahoma. Terry observaba la transformación con un orgullo silencioso. Veía que Angeline se encendía cuando hablaba de algún nuevo lenguaje de programación o de un algoritmo que había logrado optimizar. La queja había sido reemplazada por la curiosidad. La pasividad había sido reemplazada por la pasión. Una tarde, mientras trabajaban en un proyecto particularmente difícil, Angeline se detuvo y miró a Terry. Con los ojos brillando de emoción, lo entendió, dijo, como si acabara de descubrir un secreto universal. Realmente lo entiendo y me encanta. En esa ciudad extraña y plana, lejos de la belleza reconfortante de sus montañas, Angeline no solo estaba aprendiendo sobre inteligencia artificial, estaba aprendiendo que era inteligente, que era capaz y que el único límite a su potencial era el que ella misma se imponía. La ciudad de las oportunidades le estaba dando una y ella la estaba aprovechando con ambas manos. Capítulo 10. Triunfos y logros. El día de la graduación fue uno de esos días perfectos de primavera en Oklahoma, con un cielo tan azul que dolía mirarlo. Angeline se ajustó la toga y el birrete, sintiendo una oleada de incredulidad. Hacía solo un año estaba sirviendo café y ahora estaba a punto de recibir un diploma en una de las carreras más demandadas del siglo XXI. Terry estaba entre el público, radiante de orgullo, con una cámara en la mano. Cuando llamaron el nombre de Angeline y anunciaron que se graduaba con los más altos honores, Terry soltó un grito de alegría que hizo que varias cabezas se giraran. Angeline cruzó el escenario, estrechó la mano del decano y aceptó su diploma, con las lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza ni de autocompasión, eran lágrimas de un logro tan profundo, tan duramente ganado, que se sentía casi sagrado. La búsqueda del trabajo fue sorprendentemente rápida. El mercado tecnológico de Tulsa estaba en auge y las habilidades de Angie eran muy solicitadas. Después de varias entrevistas, aceptó una oferta de una empresa de desarrollo de software que creaba soluciones de AI para la industria energética. El salario inicial era más del triple de lo que había ganado en la ferretería y la biblioteca. Terry también había prosperado. Había completado su carrera de empresariales y con su carisma natural y su aguda inteligencia había conseguido un puesto como gerente de proyectos en una empresa de marketing digital. El sabor del éxito. Sus primeros cheques fueron el momento de éxtasis puro. Se sentaron juntas en el suelo de su pequeño apartamento, mirando los recibos de pago con una reverencia casi cómica. ¿Esto es real?, preguntó Angie, trazando con el dedo la cifra de su sueldo. Es real, confirmó Terry, con una enorme sonrisa. Te lo ganaste, cada céntimo. Lo primero que hicieron fue mudarse. Encontraron un apartamento moderno en el centro de la ciudad, con ventanas del suelo al techo que ofrecía una vista panorámica del horizonte de Tulsa.
Tenía 2 dormitorios, 2 baños y lo más lujoso de todo, un lavaplatos. No más fregar platos, exclamó Angeline, girando de alegría con la cocina vacía. Comenzaron a disfrutar de los pequeños lujos que antes les habían parecido inalcanzables. Cenas en restaurantes elegantes donde no tenían que mirar primero la columna de los precios. Ropa nueva que no era de segunda mano. Un coche nuevo y fiable para reemplazar el viejo sedán de Angeline. Pero el éxito no las cambió en su esencia. Su ritual matutino de gratitud continuó, aunque ahora estaban agradecidas por cosas como colchones cómodos y café gourmet. Seguían dando largos paseos, aunque ahora eran por el Riverwalk y Tulsa en lugar de por los senderos del bosque. Su amistad seguía siendo el ancla de sus vidas. En el trabajo, Angeline floreció, su mente antes dedicada a encontrar fallos en su vida. Ahora era un activo increíble para encontrar errores en millones de líneas de código. Su primer año formó parte de un equipo que desarrolló un algoritmo predictivo que ahorró a una de las mayores empresas petroleras de la región millones de dólares en costes de perforación. El proyecto fue un éxito rotundo y Angeline recibió un bono sustancial y un ascenso. Una noche, para celebrar, Terry la llevó al restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar en la cima de un rascacielos con vista de 360 grados. Estaban bebiendo champán, vestidas con sus mejores galas, sintiéndose como las reinas del mundo. ¿Te acuerdas de cuando compartíamos una sopa de fideos instantáneos para cenar?, dijo Terry con los ojos brillantes. Y soñábamos con poder permitirnos comprar queso de marca, añadió Angeline riendo. La risa se apagó y un silencio cómodo se instaló entre ellas. Angeline miró por la ventana de la ciudad resplandeciente que se extendía bajo ellas. Las luces parecían joyas esparcidas sobre un paño de terciopelo negro. ¿Sabes?, dijo Angeline en voz baja. A veces todavía me siento como esa chica de la ferretería, asustada y enfadada. Tengo miedo de despertar y de que todo esto sea un sueño. Terry alargó la mano sobre la mesa y cubrió la de Angeline. Esa chica sigue siendo parte de ti. No tienes que olvidarla ni odiarla. Ella es la que te dio la fuerza para llegar hasta aquí. Su dolor fue el combustible. Angeline sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró a su amiga, a esta mujer increíble que había entrado en su vida como un rayo de luz y la había guiado fuera de esta oscuridad. Nada de esto habría sido posible sin ti, Terry, confesó, las lágrimas de gratitud rodeando libremente por sus mejillas. Yo seguiría en ese pueblo quejándome de las astillas en el suelo de mi porche. Tú me salvaste la vida. Terry negó con la cabeza, sus propios ojos empañados. Nos salvamos mutuamente, Andy. Yo estaba sola, estaba viviendo, sí, pero no estaba compartiendo mi vida. Tú me diste un propósito, me recordaste que la mayor alegría no es superar tus propios obstáculos, sino ayudar a alguien a superar los suyos. Se quedaron así un momento, dos mujeres en la cima del mundo, unidas por un vínculo forjado en la adversidad y pulido por el éxito. Habían demostrado que es posible reescribir tu propia historia. Habían demostrado que dos almas rotas juntas podían volverse más fuertes que una sola. La vista desde la cima era hermosa, pero lo que la hacía verdaderamente espectacular era saber lo lejos que habían llegado desde el fondo. Capítulo 11. La visión clara. Reflexión final. La historia cierra con el mensaje. No vemos nuestras bendiciones hasta que alguien nos abre los ojos. Amistad como oro. Final emotivo con un vistazo al futuro feliz. El círculo completo. 5 años después de su llegada a Tulsa, la vida de Angeline y Terry habían florecido de formas que nunca hubieran imaginado. Angeline era ahora una líder de equipo de su empresa, respetada por su brillantez técnica y su liderazgo compasivo. Terry había dejado su trabajo corporativo para cumplir su propio sueño, abrir una consultoría para ayudar a pequeñas empresas a tener éxito. Eran exitosas, independientes y, lo más importante, profundamente felices. Un día recibieron una llamada. El señor Anderson había fallecido pacíficamente mientras dormía. La noticia golpeó a Angie con una tristeza inesperada. Se dio cuenta de cuánto había significado para ella ese anciano paciente y amable. Decidieron que tenían que volver para el funeral. El viaje de regreso a las montañas humeantes fue un viaje en el tiempo. Mientras conducían por las carreteras sinuosas, Angeline sintió una extraña sensación de familiaridad y distancia. Las montañas seguían ahí, majestuosas e imperturbables, pero ella era una persona completamente diferente a la que se había ido. El pueblo no había cambiado mucho, la ferretería seguía ahí, ahora dirigida por el hijo del señor Anderson.
gente del pueblo la recibió con una mezcla de sorpresa y admiración. Las historias de su éxito en la gran ciudad se habían convertido en una especie de leyenda local. Después del funeral, Angeline sintió la necesidad de visitar a su antigua cabaña. Estaba abandonada, con la pintura descarrillada y malas hierbas creciendo en el jardín. Se quedó en el mismo porche donde se había sentado tantas noches, sintiéndose atrapada y desesperada. Terry se paró a su lado. ¿En qué piensas? Angeline respiró hondo el aire fresco de la montaña. Estaba pensando en la chica que vivía aquí. Estaba tan ciega. Así con todo, belleza, salud, inteligencia, un país libre, rodeado de este paraíso verde, y no podía ver nada de eso. Todo lo que veía era lo que le faltaba. Era la mujer más rica del mundo, pero vivía como una mendiga. Se giró para mirar a Terry, con los ojos llenos de una profunda y serena gratitud. Tú me diste la visión, Terry. Me prestaste tus ojos hasta que los míos aprendieron a ver por sí mismos. Me mostraste las bendiciones que siempre habían estado delante de mí. Terry sonrió, una sonrisa cálida que aún tenía el poder de iluminar el mundo de Angeline. Y tú me diste un propósito, Angie. Me recordaste que mi accidente no fue el final de mi historia, sino el comienzo de mi verdadero trabajo. A veces, nuestras mayores heridas se convierten en nuestras mayores fortalezas, porque nos permiten conectar con el dolor de los demás. Se quedaron en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo de los ruedos del campo. Angeline se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de huir de este lugar. Podía apreciar su belleza sin sentirse atrapada por ella. Era su pasado, una parte de su historia, pero ya no era su versión. El futuro es brillante. De vuelta en Tulsa, la vida continuó su curso feliz. Angeline conoció un hombre, un ingeniero amable y divertido que amaba su inteligencia y su fuerza, y que no se inmutaba por su pasado. Terry se convirtió en mentora de jóvenes emprendedores, compartiendo su sabiduría y su espíritu indomable. A menudo, las dos amigas se sentaban en el balcón de su apartamento, mirando la puesta del sol sobre la ciudad, y hablaban de su increíble viaje. ¿Sabes cuál creo que es la lección más importante que aprendí?, dijo Angeline una tarde. ¿Cuál? Que la vida no se trata de evitar el dolor. El dolor es inevitable. Se trata de elegir tu enfoque. Puedes enfocarte en la uña que se rompió, o puedes enfocarte en las otras 9 que están bien. Puedes enfocarte en la pierna que perdiste o en la que te queda. Puedes enfocarte en el trabajo que odias o en el hecho de que tienes la fuerza para encontrar uno nuevo. Siempre hay algo por lo que estar agradecido, y ese pequeño acto de cambio de enfoque lo cambia todo. La historia de Angie no es una historia sobre cómo volverse rico o exitoso, es una historia sobre cómo volverse libre de la prisión de la negatividad, libre de la tiranía de la queja. Es un recordatorio de que a menudo las bendiciones más grandes de nuestras vidas están ocultas a plena vista, esperando a que ajustemos nuestra visión. Y es, sobre todo, una historia sobre la amistad, una amistad que demuestra que a veces la luz no viene de dentro, sino de una mano extendida en nuestra hora más oscura, porque una buena amistad vale más que todo el oro del mundo, y la gratitud tiene el poder de transformar las víctimas en vencedoras. Juntas, Tulsa, Angeline y Terry continuaron viviendo sus vidas, un día a la vez, aportando su granito de arena al mundo, no como dos mujeres que habían superado su pasado, sino como dos mujeres que habían sido fortalecidas por él, y sabían con una certeza absoluta que sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntas, con gratitud en sus corazones y una visión clara en sus ojos. Epílogo: el jardín que cultivamos. La vida, al final, no es una fortaleza que hay que defender, sino un jardín que hay que cultivar. Durante mucho tiempo, Angeline trató su vida como una fortaleza sitiada. Construyó muros de quejas para protegerse de un mundo que parecía como hostil. Se armó de cinismo y resentimiento, pero dentro de esos muros, nada podía crecer. Era una existencia segura por estéril, una supervivencia sin vida. La llegada de Terry fue como la de una jardinera experta que, con paciencia y sabiduría, le enseñó a derribar esos muros. Demostró que el suelo de su vida, aunque pisoteado y descuidado, todavía era fértil. Juntas comenzaron a arrancar las malas hierbas de autoocupación y de optimismo, una por una. Fue un trabajo duro y doloroso. Cada mala hierba estaba profundamente arraigada en años de hábito. Luego comenzaron a plantar nuevas semillas, las semillas de la gratitud, la responsabilidad
y la esperanza. Al principio eran brotes frágiles, vulnerables en las tormentas de la duda y el miedo, pero Terry estaba allí para protegerlos, para regalos con su fe inquebrantable y su amor incondicional. Lo que Angelina aprendió es que un jardín no se cuida solo, requiere una atención diaria. Hay que regar cada mañana con un reconocimiento consciente de las bendiciones, por pequeñas que sean. Hay que exponerlo a la luz del sol de la acción positiva, tomando pequeños pasos cada día hacia la vida que deseas. Y hay que seguir arrancando las malas hierbas porque las viejas pautas de pensamiento negativo siempre intentarán volver a crecer. Su historia es un testimonio del hecho de que nuestro paisaje interior crea nuestro paisaje exterior. Cuando Angeline estaba llena de amargura, el paraíso natural de las montañas humeantes le parecía una prisión. Cuando su corazón se llenó de gratitud, el paisaje plano y urbano de Tulsa se convirtió en una tierra de oportunidades ilimitadas. El mundo no había cambiado, era ella quien lo había hecho. Y quizás la lección más profunda de todas es que no estamos destinados a cultivar nuestro jardín solos. Nacemos para la conexión. En la amistad de Terry, Angelina encontró el espejo que le mostró no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. Terry no le dio a Angelina sus respuestas, la ayudó a encontrar las suyas propias. No cargó su dolor, caminó a su lado mientras ella aprendió. La historia de Angelina y Terry no termina con ni vivieron felices para siempre, porque la vida no es un cuento de hadas, es algo mucho más real y mucho más hermoso. Es un proceso continuo de siembra, cuidado, crecimiento y a veces de poda. Habrá sequías y tormentas, habrá plagas y estaciones de reposo, pero ahora ellas tienen las herramientas. Saben que después de la tormenta el sol volverá a brillar. Saben que incluso en el invierno más duro, las semillas de la primavera duermen bajo la tierra esperando pacientemente el momento de volver a crecer. Así que te dejamos con esta pregunta. ¿Cómo está tu jardín? ¿Qué malas hierbas necesitan ser arrancadas? ¿Qué semillas anhelas plantar? ¿Y quién es la persona en tu vida que puede ayudarte a cuidarlo? No esperes a que una crisis te obligue a mirar. Empieza hoy. Empieza con una sola semilla de gratitud. Riega con una pequeña acción positiva y obsérvala con asombro y alegría cómo tu vida comienza a florecer. Porque el poder de crear tu propio paraíso no está en tus circunstancias. Siempre ha estado y siempre estará dentro de ti. Ejercicios para aplicar el conocimiento. Aquí tienes algunos ejercicios simples pero muy efectivos para ayudarte a aplicar las lecciones de la víctima en tu propia vida. 1. El diario de la gratitud de los 3 puntos. Objetivo: entrenar tu cerebro para que busque activamente lo positivo. Instrucciones. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas específicas que ocurrieron durante el día, por las que estás agradecido. No seas genérico como mi familia, sé específico. La forma en que mi hija me abrazó cuando llegué a casa, el sabor del café esta mañana, la canción que sonó en la radio y me puso de buen humor. Hacerlo antes de dormir ayuda a que tu subconsciente se enfoque en lo positivo mientras descansas. 2. El reencuadre de la queja. Objetivo: interrumpir el hábito de la queja y transformarlo en acción o aceptación. Instrucciones. Cada vez que te sorprendas quejándote de algo, detente y haz 2 preguntas. 1. ¿Hay algo que pueda hacer ahora mismo para mejorar esta situación? Si la respuesta es sí, hazlo. Si es no, pasa a la siguiente pregunta. 2. ¿Puedo aceptar esta situación y dejarla ir? Este ejercicio te ayuda a diferenciar entre problemas solucionables y hechos de la vida, enseñándote a actuar cuando puedes y a encontrar la paz cuando no puedes. 3. El acto de aportar. Objetivo: cambiar el enfoque de lo que puedes obtener del mundo a lo que puedes dar. Instrucciones. Una vez al día, realiza un pequeño acto consciente de aportar. No tiene que ser algo grande, puede ser tan simple como darle un cumplido sincero a un compañero de trabajo, recoger una basura que veas en la calle, enviar un mensaje a un amigo solo para decirle que estás pensando en él, sostener la puerta para alguien. Estos pequeños actos acumulan energía positiva y te sacan de tu propia cabeza, recordándote que eres parte de algo más grande. 4. La cita con la belleza. Objetivo: aprender a ver la belleza en lo cotidiano tal como Angelina aprendió a hacerlo en las montañas. Instrucciones. Una vez a la semana, programa una cita con la belleza. 15 minutos durante este tiempo, tu única tarea es buscar activamente la belleza a tu alrededor. Sin distracciones, sin teléfono, sin música, sin podcast. Solo tú. Puedes caminar por tu barrio, sentarte en un parque o incluso mirar por la ventana. Presta atención a los detalles, la forma de una nube, el color de una flor,
que crece en una grieta de la acera, el juego de luces y sombras de un edificio. Esto entrena tu mente para encontrar milagros en lo más mundano. Y como siempre, te agradezco por llegar al final y me disculpo por los errores cometidos en la lectura, que en esta sí fueron bastantes, pero bueno, espero que se entienda el mensaje. Y recuerda, Dios está dentro de cada uno de nosotros, actúa como tal. Bendiciones.